Dándonos al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Buenos días entonces de nuevo a quienes están aquí y a quienes nos siguen por Facebook Live. Vamos a empezar este curso que es una nueva oportunidad que el Señor nos ofrece para seguir creciendo en el conocimiento de la Sagrada Escritura. ¿Me escuchan ahora mejor? ¿No? Espérenme, vamos a tomar el atajo. ¿Así? Y ahora sí. Bueno. Decía entonces. Ahora está mejor, ¿verdad? Sí. Entonces así. Les decía que es una nueva oportunidad que el Señor nos brinda para seguir creciendo en el conocimiento de la Sagrada Escritura. De suyo, desde hace algunos años, el mes de septiembre es el mes en el que la Iglesia nos insiste en este aspecto. Tal vez porque hay dos santos padres, uno San Juan Crisóstomo, que celebramos hace 2 días, y otro, sobre todo, San Jerónimo, el 30 de septiembre. Él es el que dedicó más de 20 años de su vida, los últimos años de su vida, después de ser en Roma secretario del Papa, quiso retirarse a Tierra Santa y vivió en Belén, donde había nacido el Señor. Y ahí, entre sus diversos estudios, la obra fundamental que él realizó fue la traducción oficial de la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, al latín. Ustedes han escuchado el nombre de la Biblia Vulgata. Vulgata significa divulgada. Y divulgada significa traducida a una lengua que entendía la gente. Y la lengua que entendía la gente en el siglo IV era el latín, como el inglés actual, aunque más en aquel tiempo, porque relativamente estaba más difundido el latín en la zona conocida del mundo entonces, que era la cuenca del Mediterráneo. Y él tiene una frase que es una síntesis bellísima de la importancia del conocimiento de la Escritura. Dice: ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Vamos a decirlo positivamente. Conocer a Cristo es conocer la Escritura. Y conocer la Escritura es conocer a Cristo. Por eso, lo que les voy a ofrecer en este curso, pues es una continuidad de los 2 cursos anteriores. En el primero yo les ofrecí una introducción general a la Sagrada Escritura. En el segundo, que terminamos en la situación de la pandemia y que todavía no nos deja, vimos un tema céntrico que es Cristo formador. Ahora vamos a seguir conociendo mejor a Cristo, pero a través de los ojos de uno de los 4 evangelistas, que es San Lucas. Por eso el curso se titula El Cristo de San Lucas.
sabiendo que si el centro de la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, es Cristo nuestro Señor, todo lo que nos hable de Cristo nos va a ayudar a conocerlo mejor, a amarlo más, a intentar imitarlo cada vez con más detalle, y todo esto será la mejor difusión que nosotros podamos hacer de este mensaje del Señor. Todo lo que hoy veremos es una introducción, pero es necesaria para que nos permita, dijéramos, orientarnos bien en cada una de las unidades que tendremos. Ya he estado viendo yo el calendario que tendremos. En el mejor de los casos tendremos unas 20 unidades, como el año pasado. Entonces habrá que buscar reducir a 20 unidades el contenido del libro. Por tanto, la base es el libro, pero verán ustedes que habrá también, dijéramos, subrayados en algunos puntos, preguntas y respuestas en otros momentos, y voy a procurar que todos los días tengamos una parte práctica de la lectura y el comentario en común de algún pasaje que nos pueda servir. Tal vez hoy no lo hacemos por la gran cantidad de materia de la introducción, pero en las próximas sesiones sí lo haremos. Por eso les pido que traigan siempre la Biblia, o por lo menos los evangelios, o mínimamente el evangelio de San Lucas. Si no tuvieran deseos de traer el libro como tal, traigan por lo menos una aplicación donde esté ese libro. Les recomiendo a modo fraterno una que se llama I Breviari, I latina y seguido B con mayúscula, como breviario, pero en vez de terminar en O, termina en Y. Es esta aplicación. Vamos a ver. No la alcanzan a ver ustedes, pero créanlo. La primera a mano izquierda arriba. Ahí sí. ¿Cómo? Ahí sí, en la cámara. Ah, pero sí, pues un momento. Es que entró un mensaje y parece que tardan más tiempo en subir cuando uno quiere hacer algo. A ver, ahora les explico. Les voy a hablar de dos. ¿Lo están viendo? Es esa, sí. La acaban de actualizar. Sí, esas manitas. Les comento lo que tiene para que adviertan la riqueza de esta aplicación. Hay aplicaciones muy buenas, hay otras mediocres, hay otras indiferentes y hay otras pues que realmente no hay por qué entrar en ellas. La voy a mandar al responsable del grupo para sí. Está bien, entonces les comento qué es lo que tiene esta aplicación en concreto. Fundamentalmente son... Déjenme entrar. Día por día tenemos aquí lo que es la lectura, la liturgia de las horas, que es la oración recomendada diariamente a todos los sacerdotes, y por supuesto también pueden ustedes hacerla. Detrás de eso está la realización de la recomendación que nos hace San Pablo de parte del Espíritu Santo de oren de un modo permanente. Esto se puede entender de dos maneras. Una física, que es imposible, porque si oramos no podemos dormir, porque si oramos no podemos manejar con atención, y en esto ténganlo presente, porque pues es bueno querer estar unidos a Dios nuestro Señor durante el día, pero hay necesidades más urgentes que tenemos que atender bien.
La Iglesia, para ayudar a sus sacerdotes y también a los fieles laicos como ustedes, nos sugiere, dijéramos, elevar a un nivel de oración toda nuestra jornada. Y por eso a lo largo de la jornada sugiere algún determinado modo de oración. Y la liturgia de las horas ayuda al sacerdote para que en la mañana, cuando se levanta, durante el día, después, por la tarde y por la noche, tenga una oración salida fundamentalmente de los salmos que le permitan relacionarse con Dios de un modo espontáneo, de un modo rico y de un modo enriquecedor. Y esto es lo que nos ofrece la liturgia de las horas. Por eso esta aplicación lo que tiene primero es esa liturgia de las horas. Y para que tengan presente cómo está organizada esta jornada, en la mañana se llama laudes, que significa alabanzas. A mediodía, o la siguiente, se llama hora media, que significa a lo largo del día. Y eso se puede hacer en 3 momentos: a las 9 de la mañana, a las 12 de la mañana y a las 3 de la tarde. No se trata de hacer cada día las 3, sino una de las 3, la que mejor le venga a quien desee utilizar este modo de oración que nos propone la Iglesia. Los términos está originariamente en latín. 9 de la mañana se dice hora tercia, mediodía se dice hora sexta, de ahí viene también la siesta. En el pasado se hacía antes, ahora se hace después, pero por ahí va el tema. Y la hora nona son las 3 de la tarde. El Señor murió a la hora nona, hacia las 3 de la tarde. Y por la tarde, la Iglesia nos propone lo que se llaman las vísperas. Y antes de dormir se llaman las completas. Entonces, así está organizada esta oración. En el pasado, para que adviertan ustedes, cada sacerdote, cuando se trasladaba de un lugar a otro, solo para llevar este modo de oración, tenía que cargar 4 libros de 1000 páginas cada uno. Y están ahí, en muchos lugares. En el presente, esta aplicación la puede uno bajar diariamente de un modo automático y tiene todo eso, o la puede bajar semanalmente, etc. Entonces tiene primero lo que se llama la liturgia de las horas, pero luego también tiene el ordinario de la misa y tiene la liturgia de cada jornada y tiene diversas oraciones que se añaden antes de la misa o después de la misa a lo largo del día. Lo pueden ver ustedes entonces. Esta primera aplicación se llama así. Hay otra muy importante que está en proceso de mejora, que se llama Pietà Español. La segunda, a ver, muéstresela por favor. Pietà, con mayúscula la P, y luego español, la primera E mayúscula, español. Esta es más rica que la anterior. No tiene la parte de la liturgia de las horas, pero tiene muchas más cosas. Yo ahora mismo no la puedo abrir porque la actualización que está todavía bajando, no hoy, sino la están preparando en el lugar donde esto se ha creado, no me permite ahora bajarla, la tengo en otro dispositivo. Pero esta tiene, para que adviertan la riqueza, primero, toda la Sagrada Escritura, la tiene en todos los idiomas que ustedes puedan pensar, la tiene en griego, la tiene en latín, la tiene en hebreo, la tiene en árabe, la tiene en chino, la tiene en latín, bueno, ya les dije eso, la tiene en español, en inglés, en cualquier lengua moderna.
Todas las lenguas las tienen ahí. Después tiene lo que se llama la liturgia de la misa de cada día, las lecturas de cada día, las oraciones de cada día. Después tiene, y a mí me parece que es lo más rico, otro apartado que se llama verdad. Y bajo ese título, verdad, están los principales concilios. Están muchos escritos de autores ascéticos de santos, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, de San Agustín, por ejemplo, de San Francisco de Sales, de muchos autores, obras importantes, y tiene después lo que se llama el magisterio pontificio, es decir, muchos escritos, por lo menos de los últimos 12 papas, que ustedes pueden encontrar también ahí. Y además tiene un devocionario muy amplio, con muchas oraciones y muchas novenas que cada uno de nosotros puede, si lo considera oportuno, utilizar y crecer espiritualmente también en eso. Yo creo que con esas dos explicaciones o esas dos sugerencias de aplicación se pueden ahorrar traer el libro, pero no se ahorren tener el texto. Sí, es esa. Miren, tiene una cruz, es la cruz de Cristo de la misericordia, ¿no? También tiene una Y Pieta, sí. Y Pieta español. Hay una que es Pieta y otra que tiene una X, como que está más completa. Sí, hay dos. Es que esta ya la tenía bajada. No sé cuál sea la última, pero las dos. En la Escuela de la Fe, en un curso que tomé, nos hicieron bajar esas dos aplicaciones. Esta es la otra. O sea, es la misma, pero dice que tiene más oraciones. Entonces, si quieren pongan la de la X, pero también la otra les podría servir. Y Pieta, así se titula. Y latina. Sí, pueden poner la que tiene la X, es como más actual. Bueno, dicho esto, me distraje yo, pero lo necesitaba, lo consideré necesario, para decirles que vinieran cada día con el texto del Evangelio de San Lucas, porque lo vamos a estar empleando. Recuerden que el Evangelio de San Lucas es el tercero. Recuerden, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y que se llama Evangelio sinóptico, y que se llama sinóptico porque entre los tres evangelistas primeros, Mateo, Marcos y Lucas, nos dan una visión más completa de la misma vida pública del Señor, con distintos matices que se entienden por los autores. Los autores son distintos, la formación es distinta, la experiencia es distinta, los destinatarios son distintos, y por eso se entienden las diferencias. Son mucho menores las diferencias que las coincidencias. No obstante, veremos, hablando de San Lucas, todo lo que son textos originales de San Lucas, que no aparecen en los demás, para que vayamos teniendo un mejor conocimiento de este punto. Este tercer evangelista sinóptico depende de los dos anteriores. Recuerden un poquito, son elementos generales. Primero se tiene la vida del Señor, que más o menos ocurre entre el año 30 y el 33 de nuestra era. Después el Señor les dice a los apóstoles: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y ellos lo entienden y se van. Unos poquitos se quedan en Jerusalén para organizar la iglesia de Jerusalén, otros salen a Samaria y otros salen a Galilea y otros salen a lo que es actualmente Jordania, Siria,
San Pablo sale a todo lo que es la cuenca del Mediterráneo. Entre paréntesis les digo que había una peregrinación que no se pudo llevar adelante. Estaría terminando hace 2 días. El tema es la ruta de San Pablo. 2 semanas solo para ese tema, visitando Grecia y Turquía. Allí hay una posibilidad que se abre. Entonces San Pablo funda y visita todas las iglesias de la cuenca del Mediterráneo. Primero en un círculo más pequeñito, luego más amplio, luego más amplio. El más amplio es el que le lleva hasta Roma. Él habla de un proyecto que tiene de ir a España, pero sencillamente no lo realizó. Después de la dispersión, vamos a decir así, de los apóstoles para predicar el Evangelio, captan que es necesaria no solo la predicación oral, porque cuando una persona muere, pues se acaba la voz. Y se ponen a escribir algunos lo que consideraban fundamental de la predicación del Evangelio. Y lo fundamental es la vida de Cristo. Y por eso, primero Mateo en hebreo, y luego Marcos en griego, y luego Lucas en griego, conociendo parcialmente el segundo lo del primero y el tercero lo del primero y del segundo, escriben sus evangelios. De forma que el primero que aparece es el de Marcos, que es el más brevecito, que es como una especie de esquema, son solo 16 capítulos. Luego aparece el de Mateo, que es el más largo, tiene 28 capítulos. Y luego aparece el de Lucas, que es el que nos corresponde ahora, que tiene 24 capítulos. El Evangelio que vamos a ir comentando aparece en su redacción final hacia el año 80 de nuestra era. Fíjense en la diferencia del año 30 al año 80. El 30 los hechos, del 30 al 40 y al 50 la predicación de los apóstoles, y luego la escritura de todo eso para que no se perdiera, sino pudiera haber una base firme, sólida, perenne, que dura a lo largo de toda la historia, de los hechos, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor, que es el centro no solo de los evangelios, sino la palabra cumbre de la Sagrada Escritura. Porque lo que Dios tenía que decirnos, es una reflexión muy bonita de San Juan de la Cruz, nos lo dice a través de su palabra. Y no olviden que su palabra es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El verbo es palabra. En griego es un término mucho más rico, es logos. Y logos tiene también el significado de organización racional de un conjunto, de un todo. Y el universo es una organización así. Y como nadie da lo que no tiene, si nosotros en el universo vemos tanta armonía, tanta belleza, casi infinito, pues significa que quien creó esto es mucho más que lo creado. Volviendo al autor, el autor no es apóstol, porque no está entre los 12. Es un discípulo del Señor. Aquí hay 2 variantes, una que podría ser de los discípulos de los 72, que el Señor manda de 2 en 2 a las ciudades a donde tenía que ir él a predicar. Otra, parece más probable, es que sencillamente fuera un pagano convertido al cristianismo que estuviera relacionado con San Pablo y que también estuviera relacionado con la Santísima Virgen, por la teología que él transmite y por determinados hechos de la vida del Señor, sobre todo los primeros, las anunciaciones, el nacimiento, la vida oculta, que son narrados por alguien
que tuvo como una experiencia de primera mano de una de las protagonistas, que habría sido la Santísima Virgen. Lo que es claro es que se trata de una persona, probablemente de los 4 evangelistas, la más instruida y la más exigente. ¿Y esto por qué? Porque, ¿quién tiene el libro abierto de San Lucas? ¿Tiene el primer capítulo? A ver, lea los primeros versículos y escúchenlo para que vean la importancia y la seriedad con que nos transmite el Evangelio. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Hasta ahí. Esa es la introducción o el prólogo. Y ahí nos dice muchas cosas o varias cosas importantes. Primero, nos dice que él no ha sido testigo, que ha habido otros testigos y que esos otros testigos han escrito su versión de los hechos en los que se basa nuestra fe. Y dice, puesto que muchos otros lo han hecho, también yo he decidido hacerlo. Pero no es una decisión caprichosa ni superficial, porque dice, después de investigar diligentemente, lo cual significa después de leer lo que se ha escrito y después de escuchar lo que se ha dicho. Y luego habla del ilustre Teófilo. A ver, ¿quién encuentre a alguien el inicio de los Hechos de los Apóstoles, por favor? Y léanos también el inicio. Esto se lo digo para que veamos, primero, que el autor es el mismo, ya lo tiene, y segundo, que se dirige al mismo. Escuchamos un nombre que es Teófilo, vamos a escuchar ahora. Ilustre Teófilo, en mi primer libro expuse todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber instruido por medio del Espíritu Santo a los discípulos que había elegido, testigos del Señor en Jerusalén. No, hasta ahí. Entonces, en mi primer libro, oh Teófilo, escribí lo que Jesús dijo e hizo hasta el día de su ascensión. Es el Evangelio. Y lo que escribe a partir de entonces es lo que ocurre después de la subida al cielo del Señor. ¿Y qué es lo que ocurre? Pentecostés y la difusión del Evangelio en la cuenca del Mediterráneo, que son los Hechos de los Apóstoles. Pero es el mismo autor, es el mismo estilo, es la misma exigencia, es la misma profesionalidad, es la misma seriedad, porque nos está transmitiendo los fundamentos de nuestra fe. Voy a darles ahora un resumen del Evangelio de San Lucas. Primero se lo voy a dar de una manera más general y luego de una manera más detallada. Los 2 primeros capítulos son específicos de San Lucas y tendrían que subrayarlos. Nacimiento, bueno, más todavía, anunciación, nacimiento, infancia y vida oculta del Señor. Esto es típico de él. Solo Mateo habla de un pasaje relacionado con los primeros momentos de la vida del Señor que no narra San Lucas, y es el de los magos que van a adorar al niño Jesús. Pero todo lo que no es eso nos lo da a nosotros Lucas. Luego hablamos más detenidamente del tema. En el capítulo 3 se habla de la preparación para la vida pública del Señor.
Luego tenemos una gran división de la vida del Señor en los 3 años de su vida pública. No es matemático, pero es genéricamente es verdad. Los primeros años y la mayoría de la predicación del Señor ocurren en Galilea. Ahí está Nazaret, ahí está Cafarnaún, ahí está el lago, y en torno al lago ocurren los principales eventos de la vida pública del Señor en sus primeros años. Y esto lo podemos encontrar en el Evangelio que les he dicho, que estamos considerando, del capítulo 4 al capítulo 9. Luego, San Lucas, desde un punto de vista físico y espiritual, nos habla de la subida de Jesús a Jerusalén. Y esto hay que explicarlo. Si nosotros vemos geográficamente un mapa de Tierra Santa, en el norte está Galilea, es el sitio del que estamos hablando. En el centro, al sur, está Samaria, y más al sur está Judea. Por tanto, si nada más consideramos el mapa, en realidad Judea está al sur, por tanto Samaria está al norte, y más al norte está Galilea. Por tanto, se sube de Judea a Galilea. Pero si consideramos el relieve geográfico del país, es al revés. Galilea, aunque está en el norte, está más llana y hay menos alturas. Samaria está más o menos a la mitad, y en el sur hay mayores alturas que en el norte. Para que se hagan una idea, el monte Tabor, y la Sagrada Escritura, bueno, la tradición ha relacionado este monte con la transfiguración, con el monte Tabor. Es de los más altos de Galilea, tiene 585 metros de altura. Ahora, como el contorno es de una llanura, pues parece un monte muy elevado. Sin embargo, Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar. Por tanto, aunque según el mapa se baja de Galilea a Jerusalén, en realidad se sube, porque se va de una parte menos alta al norte a una parte más alta al sur. Así entendemos que Lucas diga que el Señor subió a Jerusalén. Entonces, después de dedicar una parte importante de su vida pública al norte, sube el Señor a Jerusalén. Y va a subir a Jerusalén para las últimas semanas de su vida pública y para su pasión y su muerte y su resurrección. Digo que genéricamente es así porque luego San Juan, que escribirá después de San Lucas, hablará de varias fiestas de Pascua del Señor en Jerusalén. Por tanto, no es matemáticamente verdad que toda la primera parte haya ocurrido solo en Galilea, ni que solo la última parte haya ocurrido en Jerusalén. Pero básicamente es así. Esta subida a Jerusalén, San Lucas nos la expresa a lo largo de 9 capítulos, del 9 al 18. Y en esos capítulos hay diversas enseñanzas que el Señor nos deja, y están sobre todo, y esto es típico de San Lucas, lo subrayaremos varias veces más, las parábolas de la misericordia, que están sobre todo en el capítulo 15. La dracma perdida, un objeto; la oveja perdida, un animal; el hijo perdido, una persona. Son como esfuerzos de Dios nuestro Señor por hacernos ver el interés que tiene por cada uno de los individuos
lo hace ver a través de una cosa que se pierde, una moneda, a través de un animal que se pierde, una oveja, y sobre todo a través de una persona que se pierde. Tenemos otra parte ya en Jerusalén, del capítulo 19 al capítulo 21, que es la purificación del templo, que crea motivos de conflicto entre todos los demás, porque piensen, por decir algo, a ver, viene aquí uno de Nochistlán a quitar de la Basílica de Zapopan todos los puestos de venta y toda la tienda de objetos religiosos. Es un poquito la situación que se dio entonces, cuando un nazareno desconocido fue al templo de Jerusalén, que era el centro de la religiosidad judía, a decir: están ustedes muy equivocados, y toma una correa y hace un azote y saca a todos los vendedores, etc. Entonces, esta purificación del templo necesariamente crea contradicciones y controversias que se dan en el Evangelio de San Lucas y que nos transmite él. Y hay después lo que se llama un discurso escatológico. Ese discurso escatológico, en definitiva, son profecías sobre los últimos tiempos. Está el Señor concluyendo su misión y dice: estén preparados porque al final van a tener también esto. Y ese final no sabemos cuándo es. Seguramente no es el próximo fin de semana, para que quedemos tranquilos. San Pablo nos da lo que a mí me parece la indicación más sensata, nada alarmista, sobre el fin de los tiempos, cuando nos dice que antes del fin de los tiempos todo el pueblo de Israel va a reconocer al Mesías. Y no es pasado mañana, no se preocupen. Ni ustedes, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos, ni los hijos de sus hijos de sus hijos lo verán. Esto se lo digo porque luego hay una mentalidad milenarista que hace ver que el fin del mundo es el próximo fin de semana. Los testigos de Jehová ya se han equivocado, no sé si 5 veces, y se van a equivocar otras 50. Pero yo recuerdo que en Italia, hacia el final de los años 60, fue fuerte esta tendencia, hasta el punto de que muchas familias vendieron todo lo que se poseían y se fueron a la cumbre de los Alpes, como si allí estuvieran más seguros, porque ahí querían que los encontrara el fin del mundo. Entonces, el discurso escatológico que el Señor tiene es sobre los últimos tiempos y se da precisamente en ese contexto de final de su misión de vida pública y, como dijéramos, el prólogo o la introducción de lo que va a ser su pasión, su muerte y su resurrección. Y luego, solo en 3 capítulos, del 22 al 24, nos refiere San Lucas la pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión. Esta última parte es la más parecida a los demás evangelistas y tiene como una nota distintiva de él el pasaje de la aparición a los discípulos de Emaús. San Marcos alude en un versículo al hecho y San Lucas le dedica todo un capítulo, o prácticamente todo un capítulo. Nos quedan 15 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún obstáculo? ¿Alguna objeción? ¿Algún lamento? ¿No? Entonces, vamos a ir más detenidamente, ahora capítulo por capítulo, y luego ya vamos a ir tratando temas. Les voy a hacer yo caer en la cuenta de los textos peculiares de San Lucas, o sea, solo de San Lucas. Aunque voy a decir los otros, les voy a decir, esto es solo de San Lucas. Y tiene que irle sonando,
Y no tienen ustedes que ir buscando el nacimiento de Cristo, por ejemplo, en San Juan. San Juan habla teológicamente de lo que era el verbo de Dios antes de la creación y de lo que significa el verbo de Dios cuando nace, pero no habla de su nacimiento. Entonces, todos estos elementos es bueno que los vayamos escuchando y los vayamos entendiendo y los vayamos asimilando, porque pues recuerden, cualquier nuevo dato que nosotros conozcamos de la vida del Señor nos ayuda a valorar más su amor por nosotros y nos ayuda también a poder transmitir a los demás lo que significa este plan de amor que Él tiene para con cada uno de nosotros. Bueno, ya empezamos, capítulo primero. Solo San Lucas tiene ese prólogo que acabamos de escuchar. Es un prólogo muy cortito, no sé si son 2 o 3 versículos. 3, pero nos hace ver la seriedad con que él se toma lo que acaba de ocurrir, la vida del Señor, lo que otros han predicado y escrito, la investigación que él hace en torno a todo eso, la organización que él presenta, básicamente idéntica a Mateo y Marcos, pero todos aquellos datos específicos que él quiere desarrollar para darnos a conocer una imagen como más cercana de la figura del Señor. De suyo no les dije, pero este autor que investiga diligentemente todo es calificado por Dante en la Divina Comedia, para que vean cómo se va juntando cultura y religión. Lo llama Dante el escriba de la mansedumbre de Cristo. Así lo llama a San Lucas, porque efectivamente nosotros veremos que sobre todo a través del Evangelio de San Lucas conocemos nosotros la faceta del Cristo misericordioso, del Cristo perdonador. Por eso las 3 parábolas de la misericordia. Pero por eso también otro texto que es exclusivo de San Lucas es el encuentro de Cristo con la mujer pecadora en casa de Simón el fariseo. Ahí se trata de manifestar también el perdón de una vida equivocada, pero de una vida que reconoce el propio error y que sin decir una sola palabra transmite ese mensaje de petición de perdón y de misericordia al Señor. Y el Señor lo entiende perfectamente sin ninguna palabra, y aunque el que invitó al Señor, que es Simeón el fariseo, deshace la fama de la mujer y el futuro de la mujer y el nombre del mismo Señor, que recuerden lo que dice el texto, luego lo veremos más detenidamente, dice ese texto en un momento, ni siquiera lo dice exteriormente Simón el fariseo, pero dice así, para sí mismo, si este fuera profeta, o sea que ni a profeta llega, sabría qué tipo de mujer es la que lo está tocando, porque es una pecadora. Etiquetas y catalogaciones, todos somos especialistas en esto, pero tenemos que quitarnos esa especialidad y tenemos que ponernos como especialidad la visión misericordiosa, optimista y positiva de las personas y de las situaciones, porque es así como se rescata a las personas, no catalogándolas y condenándolas. Entonces les decía, el escriba de la mansedumbre de Cristo es una bellísima descripción, muy simple, de lo que es el corazón del Evangelio de San Lucas. Luego les decía que los capítulos 1 y 2 son específicos de Lucas. Y ahora voy a hablarles para que vean el estudio serio que hace de los temas y de la redacción de los mismos.
Sabemos que Juan Bautista es el precursor del Señor, que es el último de los profetas, dijéramos, el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, pues San Lucas nos hace ver un esquema muy parecido al hablarnos de esta etapa de la vida de San Juan Bautista y de Jesús. ¿Por qué? Porque hay una anunciación del nacimiento de Juan Bautista y hay un nacimiento de Juan Bautista. Y eso es preparación de otra anunciación, que es la que nosotros conocemos más frecuentemente, anunciación del ángel Gabriel a la Santísima Virgen, y tenemos un nacimiento del Señor. Y todo esto ocurre en el capítulo 1, para que vean la seriedad con que pone, dijéramos, los fundamentos. No solo dice que ha investigado, sino nos demuestra que ha investigado. Que eso implica el conocer dónde nació Juan Bautista, de quién él nació, cuándo nació y cómo nació. Y escribir todo esto antes de la anunciación del Señor. Y hay una perfecta unión entre las dos anunciaciones y nacimientos en la visitación de María a su prima Isabel. Entonces todo esto está muy bien pensado y muy bien redactado precisamente por San Lucas. En el segundo, todavía les quiero comentar algo más de esto mismo para que vean la armonía de estas dos figuras. En el pasaje de la Anunciación en el pasaje de la Visitación tenemos nosotros al final el cántico de la Virgen, el Magnificat. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo, etcétera, etcétera. Que es como una conclusión de este aspecto. Pues cuando nace Juan Bautista, al final hay otro cántico, que es el cántico de Zacarías. Por tanto, hay un cántico en la anunciación y el nacimiento del Señor, y lo tiene María. María es la que lo entona, por decir así. Y hay otro cántico en el nacimiento de Juan Bautista, y este lo tiene el papá de Juan Bautista, que es Zacarías. Para que vean lo que es la sabiduría de la Iglesia, estos dos cánticos quedan perfectamente cada día en la liturgia de las horas. El de Zacarías en la mañana y el de la Virgen en las vísperas, al final de las vísperas. Con lo cual la Iglesia nos hace caer en la cuenta de la importancia de esos cánticos por lo que se refiere a la experiencia de fe de estos dos santos, una santísima y otro santo, la Virgen María y Zacarías, y nos dicen que conviene que nosotros también alimentemos nuestra alma y nuestra experiencia espiritual de estas dos figuras que han tenido un conocimiento y una experiencia de Dios muy elevada. Tenemos después en el capítulo 2, todo es también típico de Lucas, el nacimiento de Jesús y la visita de los pastores. No me entretengo más, pero ningún otro de los evangelistas habla del hecho mismo del nacimiento de Jesús. Y ningún otro de los evangelistas habla específicamente de la visita de los pastores. Pero para que vean, porque pudo haberlo dejado ahí y sin embargo no, nos da a conocer más hechos de la vida, de los orígenes de la vida del Señor, y nos presenta la circuncisión de Jesús, que se hace a los 8 días del nacimiento del Señor, y la presentación en el templo
que se hace 40 días después del nacimiento del Señor. Recuerden que el nacimiento ocurre en Belén, que Belén está a unos 6 kilómetros al sur de Jerusalén, y que por tanto, después del nacimiento del Señor, María y José se quedan este tiempo en esa zona para poder llevar al Señor a circuncidar a los 8 días y presentarse María y presentar a Jesús en el templo a los 40 días. Se tiene después también la huida a Egipto, etc. Les comento también, por completar un poquito la idea anterior de lo geográfico, si Belén está a 6 kilómetros al sur de Jerusalén, el sitio donde tiene lugar la visitación se encuentra a otros 6 kilómetros, pero hacia el oeste de Jerusalén. El pueblo en hebreo se dice Ein Karem, y Ein Karem significa la fuente de la viña. Y Belén significa, para que vean cómo todo tiene su símbolo, y al final es una profecía, Belén significa la casa del pan. Produce un pan muy sabroso y todavía lo producen, pero si ponemos la P con mayúscula es más verdad, y es una profecía, y ya se realizó esa profecía. Después tenemos, y aquí lo vamos a dejar, como conclusión del capítulo 2, la vida oculta de Jesús, y más todavía, Jesús entre los doctores. O sea, San Lucas es un especialista en darnos a conocer muchos detalles del principio de la vida del Señor. Los demás apóstoles, los demás evangelistas lo tratan muy de pasada o no nos dicen nada. En general, San Marcos, les dije que es el primero, pues empieza diciendo Evangelio de Jesús, Hijo de Dios, y empieza el Evangelio y no más. Fíjense todo lo que ha hecho de trabajo San Lucas por darnos a conocer un contexto. Seguro que a nosotros nos interesaría más, porque se trata de 30 años de vida oculta, tener, pues no sé, otros 5 o 6 capítulos de eso. Pero evangélicamente no es esencial el conocer todo lo demás. Son las 12 y aunque ya hemos empezado un poco tarde, vamos a terminar a tiempo. Te damos gracias, Señor, por todos